Carmen entró a mi consultorio un jueves por la tarde. Se sentó frente a mí con esa expresión cansada que reconozco en tantas personas, y antes de que yo dijera nada me miró y dijo: «Doctor, creo que mi estómago ya no funciona como antes, pero supongo que a los 58 años es normal, ¿no?». No lo dijo con dramatismo, lo dijo con esa calma resignada de alguien que ya archivó el malestar en la carpeta de cosas inevitables, como si despertar con acidez varias veces por semana fuera simplemente parte del paquete de envejecer, como si sentir ardor después de cada comida fuera el precio natural de cumplir años. Y lo que más me impactó no fue exactamente lo que dijo, sino el tono, esa aceptación tranquila, como si su cuerpo le hubiera enviado una carta formal diciendo que a partir de ahora las cosas funcionarían así, y ella simplemente la firmó sin discutir. Si mientras escuchas esto algo te resulta familiar, si reconoces esa sensación de haber normalizado molestias que antes te preocupaban, presta atención a lo que voy a contarte, porque probablemente va a cambiar cómo piensas sobre lo que le está pasando a tu estómago. Y si en algún momento sientes que esta historia describe tu propia vida, dejé una guía práctica en el comentario fijado que puede ayudarte a aterrizar todo esto en tu día a día, sin estar improvisando cada decisión. Pero por ahora solo escucha. Si esto que estás escuchando te hace sentido o te ayuda a ver algo que antes no veías, puedes dejar un me gusta ahora mismo. Eso ayuda a que este tipo de información llegue a más personas que están pasando por lo mismo. Carmen empezó a describirme su rutina sin que yo se lo pidiera. Lo hizo naturalmente mientras intentaba explicarme qué sentía, y fue ahí, en esos detalles que ella consideraba irrelevantes, donde empecé a ver algo. Me dijo que desayunaba algunos días a las 7 de la mañana antes de salir a caminar, pero otros días no desayunaba hasta las 10 porque se quedaba arreglando cosas en casa o porque simplemente no tenía hambre tan temprano. El almuerzo variaba completamente, a veces comía al mediodía, a veces a las 3 de la tarde, dependiendo de si tenía visitas, si había salido, si estaba ocupada con algo. Cenaba tarde casi siempre, después de las 9 de la noche, a veces mucho más tarde si salía con su esposo o si sus hijos venían a visitarla. Me contó todo esto como quien describe el clima, como información de fondo sin importancia, detalles menores para darme contexto mientras lo importante venía después. Había eliminado café, evitaba las comidas picantes, reducido grasas, dejado el chocolate, todo lo que le habían dicho que podía causar acidez. Tomaba antiácidos cuando el ardor era muy fuerte. Había consultado con otros médicos que le habían dado medicación que ayudaba un poco, pero nunca resolvía nada de forma duradera. Me dijo que había llegado a pensar que tal vez su estómago estaba dañado de forma permanente, que a su edad probablemente ya no había mucho que hacer más allá de convivir con las molestias y manejarlas lo mejor posible. No estaba exagerando, realmente lo creía. Había aceptado que su nueva normalidad era sentirse incómoda la mayor parte del tiempo. Entonces le hice una pregunta que probablemente nadie le había hecho antes. Carmen, ¿comes a las mismas horas todos los días? Me miró confundida, como si le hubiera preguntado algo completamente fuera de lugar, y me respondió: ¿Eso importa, doctor? Yo pensé que lo importante era que como, no cuándo como. Y ahí se quedó esa frase flotando entre nosotros, esa pregunta que ella hizo sin saber que acababa de revelar exactamente lo que estaba destruyendo su salud digestiva sin que tuviera la menor idea. Porque esa es la respuesta que he escuchado cientos de veces, de personas diferentes, edades diferentes, síntomas diferentes, pero siempre la misma sorpresa genuina al darse cuenta de que alguien está preguntando por el cuándo y no solo por el qué. Y si ahora mismo, mientras escuchas esto, estás pensando que tú también creías que solo importaba qué comes, guarda esa guía que dejé en el comentario fijado, porque este es exactamente el punto donde la mayoría de las personas entiende todo perfectamente, pero después no logra sostenerlo en la práctica real. He escuchado esa misma respuesta tantas veces que dejó de sorprenderme, pero nunca deja de preocuparme,
porque lo que muestra es que hay millones de personas mayores de 50 años obsesionadas con eliminar alimentos, probando dietas, comprando productos especiales, tomando cosas para aliviar, mientras están completamente ciegas a algo mucho más fundamental que está desestabilizando todo desde la raíz. Y no es culpa de ellas. Nadie les dijo que esto importaba, nadie les explicó que el cuerpo necesita ritmo tanto como necesita nutrientes, nadie les mostró que después de cierta edad, la predictibilidad se vuelve casi tan importante como la calidad de lo que comes. Y si quieres seguir entendiendo cómo funciona tu cuerpo sin depender de soluciones rápidas que no duran, puedes suscribirte al canal, porque este tipo de contenido es exactamente para personas que quieren mejorar de verdad, no solo aliviar por momentos. Carmen había pasado años enfocándose en qué evitar, qué incluir, qué eliminar, qué probar, y todo ese esfuerzo estaba chocando contra un patrón más profundo que lo saboteaba constantemente, porque su cuerpo literalmente no sabía cuándo esperar comida. Vivía en un estado de caos interno permanente, y ese caos se manifestaba exactamente como ella lo experimentaba. Acidez, ardor, pesadez, esa sensación de que nada funcionaba bien nunca. Piensa en lo que realmente sucede dentro de tu cuerpo cuando comes a horarios completamente erráticos. Tu estómago no es una bolsa pasiva que simplemente recibe lo que le echas. Es un órgano con un reloj interno que se sincroniza con tus patrones. Cuando comes a las mismas horas día tras día, tu cuerpo aprende, empieza a prepararse antes de que la comida llegue, produce las cantidades correctas de ácido en el momento correcto, activa las enzimas, organiza todo para recibir y procesar eficientemente. Pero cuando un día comes a las 7 de la mañana y al día siguiente a las 10, cuando almuerzas al mediodía hoy y a las 4 de la tarde mañana, ese sistema se rompe completamente. Tu estómago produce ácido anticipando comida que no llega. Ese ácido está ahí quemando tu revestimiento sin nada que digerir, creando exactamente la sensación de ardor que después intentas calmar con pastillas. O llega comida cuando tu cuerpo no estaba preparado, no hay suficiente ácido ni enzimas listas, la digestión es lenta, incompleta, la comida se queda más tiempo del necesario fermentando, produciendo gas, generando esa pesadez que dura horas, y después de los 50 años esto se intensifica porque tu cuerpo ya produce menos ácido naturalmente, tus enzimas disminuyen, tu sistema digestivo tiene mucha menos capacidad de adaptarse al caos, necesita más que nunca ritmos consistentes para compensar esas limitaciones que vienen con la edad. Le pedí a Carmen que hiciera una sola cosa: comer a las mismas horas todos los días durante 8 semanas. Desayuno a las 7:30 de la mañana, almuerzo a la 1:30 de la tarde, cena a las 7 de la noche, todos los días, con una ventana máxima de 30 minutos de variación. No cambió qué comía, no eliminó nada adicional, no tomó suplementos nuevos, solo estableció horarios fijos y los respetó con rigidez absoluta. Las primeras 2 semanas fueron extrañas para ella. Tuvo que organizarse diferente, planificar, decir que no a cosas que interferían con sus horarios, y no vio cambios dramáticos inmediatos. Pero alrededor de la 3.ª semana, la acidez matutina que la despertaba varias veces por semana empezó a desaparecer. En la 4.ª semana notó que ya no sentía esa pesadez horrible después de comer. Cuando vino a verme 6 semanas después, me dijo que se sentía mejor de lo que se había sentido en años, que había reducido los antiácidos a menos de una vez por semana, que estaba durmiendo mejor, que su nivel de energía había mejorado notablemente. Y esto no es solo Carmen. Francisco, 63 años, arquitecto jubilado, llegó a mi consultorio con dolor epigástrico recurrente, náuseas frecuentes, ardor constante. Había visitado 4 médicos, probado 5 medicamentos diferentes, eliminado prácticamente todos sus alimentos favoritos. Nada funcionaba de forma sostenida. Cuando revisé sus patrones encontré el mismo caos, horarios completamente erráticos, bocadillos a horas aleatorias,
cenas cerca de medianoche, días donde se saltaba comidas y otros donde comía 5 veces. Le propuse el mismo protocolo, horarios fijos durante 10 semanas. 5 semanas después me llamó para decirme que su dolor había disminuido más del 70%, las náuseas habían desaparecido, el ardor nocturno solo aparecía ocasionalmente y con mucha menos intensidad. Pero ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí es donde la mayoría pierde el camino. Entender este mecanismo no es suficiente. La gran mayoría de quienes están viendo esto van a pensar tiene sentido, voy a intentarlo. Van a empezar bien durante 3 o 4 días, tal vez una semana, y después sin darse cuenta, van a volver exactamente al mismo patrón errático de siempre. No porque no les importe su salud, sino porque la vida real tiene una forma de desorganizar todo. Compromisos que aparecen de repente, fines de semana donde la rutina se rompe, visitas inesperadas, días donde te levantas tarde, momentos de cansancio donde cocinar a la hora planeada parece imposible, esa tentación constante de solo por hoy, salto esto que se convierte en 3 veces por semana sin que te des cuenta. Y ahí está el problema verdadero, la brecha entre entender qué hacer y realmente hacerlo de forma consistente, el tiempo suficiente para que tu cuerpo se recalibre y empieces a sentir los beneficios. Porque necesitas al menos 6 a 8 semanas de rigidez absoluta para que tu reloj interno se ajuste, para que tus células aprendan el nuevo patrón, para que la inflamación crónica empiece a ceder. Y la mayoría abandona en la semana 2 o 3 cuando todavía no han visto resultados suficientemente convincentes, vuelven al caos anterior y después se dicen a sí mismos que lo intentaron y no funcionó. Por eso, después de ver a tantas personas entender esto perfectamente pero fallar en la aplicación práctica, organicé todo en una guía que no es para explicarte lo que ya entendiste, sino para ayudarte a sostenerlo cuando las circunstancias normales de la vida empiecen a empujarte de vuelta al patrón anterior. Si al escuchar esto pensaste que lo intentarías, hazlo, pero hazlo sabiendo que lo difícil no es empezar, sino no volver atrás sin darte cuenta, y por eso dejé esa guía en el comentario fijado. Lo que necesitas no es más información sobre por qué los horarios importan, eso ya lo sabes si has llegado hasta aquí. Lo que necesitas es un método paso a paso para implementarlo en tu vida específica, con tus horarios particulares, con tus compromisos reales, con las dificultades concretas que vas a encontrar. Necesitas saber exactamente cómo elegir horarios que sean realistas para ti, no horarios ideales que funcionarían en condiciones perfectas. Necesitas un plan para los días donde todo se desorganiza, para los fines de semana, para cuando viajas, para cuando tienes invitados, para cuando simplemente no te da la vida ese día. Necesitas entender qué hacer cuando fallas un día para que no se convierta en fallar una semana. Cómo retomar sin perder todo el progreso. Cómo leer las señales de tu cuerpo para saber si está funcionando. Y necesitas esto organizado de una forma que no tengas que estar pensando cada decisión desde cero todos los días, porque la fuerza de voluntad se agota, la motivación fluctúa, pero la estructura te sostiene incluso cuando no tienes ganas. Por eso armé esta guía con ejemplos concretos, horarios de muestra adaptados a diferentes estilos de vida, respuestas a las preguntas más comunes, estrategias específicas para los obstáculos típicos de las primeras semanas, un sistema simple para monitorear tu progreso sin volverte obsesivo. No es un curso largo ni algo complicado. Es una guía práctica directa que puedes leer en menos de 1 hora y empezar a aplicar inmediatamente, diseñada para personas mayores de 50 años que están cansadas de sentirse mal y de que nada funcione de forma duradera. Déjame ser completamente honesto sobre lo que puedes esperar si decides hacer esto de forma rigurosa. Los primeros 3 a 5 días vas a sentir que es incómodo, que requiere más organización de la que estás acostumbrado, que te obliga a planificar cuando antes simplemente comías cuando te daba hambre.
No vas a ver cambios dramáticos que te hagan sentir que todo el esfuerzo vale la pena, y va a ser tentador pensar que no está funcionando. Entre el día 5 y la semana 2, si has sido riguroso, vas a empezar a notar cambios sutiles. Tal vez la hinchazón es un poco menos intensa, tal vez duermes ligeramente mejor, tal vez esa sensación constante de malestar se suaviza. Son cambios que podrías dudar si son reales, pero están ahí. Entre la semana 2 y 4, si has mantenido la consistencia absoluta, los cambios se vuelven más evidentes. Probablemente la acidez matutina disminuye notablemente o desaparece. El ardor después de comer es menos intenso. La pesadez que antes duraba horas ahora dura menos tiempo. Empiezas a sentirte genuinamente mejor de una forma que no habías experimentado en meses o años. Entre las semanas 6 y 8, si has sido absolutamente riguroso, la mayoría me reporta una transformación sustancial. Síntomas que habían aceptado como permanentes ahora son ocasionales o han desaparecido. El consumo de antiácidos se reduce dramáticamente. La calidad de sueño mejora. El nivel de energía sube. Hay una sensación general de que el cuerpo finalmente encontró su ritmo. Pero estos cambios no son inmediatos ni mágicos. Son el resultado acumulativo de darle a tu cuerpo lo que necesita día tras día, sin interrupciones suficientes como para romper el patrón. Por eso la estructura importa tanto. Por eso no puedes confiar solo en tu memoria o en tu fuerza de voluntad del momento. Necesitas algo externo que te mantenga en el camino cuando la vida se pone difícil o cuando simplemente te olvidas de por qué empezaste esto. Si quieres tener esa estructura como apoyo concreto, está en el comentario fijado para que la guardes y vuelvas a ella cuando necesites claridad. Y necesito decirte algo absolutamente crítico. Esto no es una cura garantizada ni un reemplazo de atención médica. Si estás experimentando síntomas severos o persistentes, si hay vómitos con sangre, pérdida de peso inexplicable, dificultad para tragar, dolor abdominal intenso, heces negras, necesitas evaluación médica inmediata. Esta información es educativa y complementa el cuidado médico. No lo sustituye. Los resultados individuales varían porque cada persona tiene una historia diferente, pero lo que puedo decirte con confianza basado en años de experiencia es que la regularidad alimenticia es uno de los cambios más impactantes para mejorar salud digestiva en personas mayores de 50 años. Ahora piensa en tu propia situación. ¿Hace cuánto tiempo convives con acidez, ardor, pesadez? ¿Esa sensación de que tu estómago nunca está realmente tranquilo? ¿Cuántas cosas has probado que ayudaron un poco pero nunca resolvieron nada de raíz? ¿Cuántas veces has pensado que a tu edad ya no hay mucho que hacer más allá de manejar los síntomas? Y pregúntate con total honestidad, ¿comes a las mismas horas todos los días o tus horarios varían constantemente? Si este contenido te ayudó a ver tu situación de otra forma, además de aplicar lo que escuchaste, puedes dejar un me gusta y suscribirte, porque eso me permite seguir creando este tipo de contenido para personas que realmente lo necesitan. Si tus horarios están por todos lados, tienes frente a ti una oportunidad real de mejorar algo que probablemente has estado sufriendo durante mucho tiempo. No necesitas comprar nada costoso, no necesitas eliminar todos tus alimentos favoritos, solo necesitas darle a tu sistema digestivo la predictibilidad que está pidiendo a gritos. Y sí, va a requerir esfuerzo, especialmente al principio cuando todavía no has visto beneficios claros y cuando mantener horarios fijos se siente restrictivo. Va a haber días donde vas a querer saltarte tu hora de comida porque tienes algo que te parece más importante, tentaciones de solo por hoy hago una excepción, que si no tienes cuidado se convierten en 3 excepciones por semana. Van a haber momentos donde vas a pensar que tal vez esto no está funcionando porque llevas una semana siendo riguroso y todavía no sientes una diferencia enorme. Ahí es exactamente donde la mayoría falla. En ese espacio entre empezar y ver resultados,
En esas primeras semanas donde estás invirtiendo esfuerzo sin tener todavía la recompensa que te motive a continuar. Por eso tener una guía estructurada que te recuerde por qué estás haciendo esto, que te muestre qué esperar en cada etapa, que te dé estrategias para los obstáculos comunes, marca una diferencia enorme entre intentar algo y realmente lograrlo. Soy el Dr. David Barron, gastroenterólogo certificado. He pasado 18 años viendo este patrón repetirse, y lo que te estoy compartiendo no es teoría abstracta, es lo que he visto funcionar consistentemente con pacientes reales. Pero necesitas entender algo fundamental. Yo puedo explicarte el mecanismo, puedo mostrarte los casos, pero no puedo hacer el trabajo por ti. Al final del día, tú decides si vas a continuar tratando el malestar como inevitable o si vas a darle a tu cuerpo la oportunidad de funcionar mejor. No se trata de ser perfecto, se trata de que la consistencia sea tu norma y las excepciones sean realmente excepcionales. Se trata de entender que tu estómago después de los 50 años necesita previsibilidad para compensar las limitaciones del envejecimiento, y que negarle esa previsibilidad tiene un costo real que estás pagando todos los días. Probablemente gastas dinero en antiácidos cada mes, probablemente has gastado en consultas y estudios buscando respuestas, y todo eso tiene un costo además del costo en calidad de vida, en noches de mal sueño, en comidas que no puedes disfrutar sin miedo. Y lo que te estoy diciendo es que hay algo que puedes hacer que no cuesta dinero, que no requiere medicación adicional necesariamente, solo requiere organización y compromiso con un patrón consistente el tiempo suficiente para que tu cuerpo responda. Lo peor que puede pasar es que organices tus horarios, seas riguroso durante 2 meses y no veas ningún cambio, en cuyo caso al menos sabes que este no es tu problema. Pero lo más probable es que sí vas a ver cambios, probablemente cambios significativos, que te van a hacer preguntarte por qué nadie te había dicho antes que algo tan simple podía hacer tanta diferencia. Si hay alguien en tu vida que convive con problemas digestivos, que vive diciendo que su estómago ya no es lo que era, comparte esto con esa persona porque tal vez necesita escuchar exactamente lo que acabas de escuchar. Y si tú mismo te reconociste en esta descripción, no ignores esta información como si fuera solo contenido interesante más, tómala como lo que es, una oportunidad real de mejorar algo que te ha estado molestando durante mucho tiempo. La decisión es completamente tuya. Puedes cerrar este video y continuar exactamente como has estado viviendo, y tu vida seguirá más o menos igual. O puedes decidir que ya es suficiente, que mereces sentirte mejor, que estás dispuesto a hacer lo necesario para darle a tu cuerpo lo que necesita. Si es lo segundo, empieza ahora. Elige tus horarios, comprométete con ellos, y si quieres apoyo estructurado para no perderte en el camino, usa la guía que está en el comentario fijado como tu referencia. Gracias por haberme escuchado hasta aquí.